Bienvenidos hermanos a la escuela dominical, Templo de la Fe en San Francisco, California, donde pastorean los hermanos Jerry Howell y Annalisa Howell. La familia pastoral, le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da el poder conectarnos por medio de esta plataforma, y queremos darle la bienvenida a todos aquellos que por primera vez se conectan. Espero que Dios les ministre, el Señor les hable de una manera especial y que podamos aprender de su bendita palabra. En este estudio tenemos el título Dios envía a sus mensajeros. Indudablemente que a través de todos los tiempos en la historia, Dios siempre ha tratado con la gente, y Moisés fue uno de los que Dios le llamó para libertar a su pueblo. Y cada hombre de Dios, cada ministro de Dios, Dios lo ha llamado para amonestar a su pueblo a que se arrepienta, a que tenga fe y a que venga a tener una confianza y una relación con su Creador, con Dios. Así que a través de toda la historia, Dios siempre ha tratado con la gente de alguna manera que lo amonesta a buscar al verdadero Dios. Muchos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal lo han hecho porque han sentido una carga de confesar su pecado, de sentirse libres de condenación. Y eso es lo que los mensajeros proclaman: arrepentimiento a través de la fe en Jesucristo. Y obviamente tener la fe de que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así que nosotros, si hubiésemos vivido en la época en la que Moisés y todos los profetas vivieron, seguramente nosotros pensamos que no hubiéramos actuado de la manera como ellos actuaron, ¿verdad? El pueblo de Israel fue un pueblo que conoció íntimamente a Dios. Vieron a Moisés con su rostro que tenía la brillantez de la presencia de Dios. Y sin embargo, cuando bajó del monte, encontró al pueblo idolatrando a objetos hechos de mano, ¿verdad? Por medio de la imaginación del hombre, y por las costumbres de los otros pueblos que estaban alrededor de ellos. Fueron influenciados por ello, ¿verdad? Así que nos preguntamos qué hubiéramos hecho nosotros, cómo hubiéramos actuado. Tal vez hubiéramos pensado de que habiendo tenido esa cercanía con Moisés, nosotros no hubiéramos hecho eso. Pero con frecuencia el pueblo de Dios, a través de toda la historia, siempre caía en la idolatría, y caía de una manera que sustituía a Dios o añadía a la fe cosas que ellos creían que les podía ayudar, ¿verdad? Nada menos los ídolos hechos a mano que los vecinos de Israel comenzaron a adorar. Era una adoración a Baal y era una adoración a Acera,
los dioses de la fertilidad, y ellos creían que era el dios el dios de la lluvia, porque la lluvia era la que traía fruto, ¿verdad? Y abundancia de cosecha. Y oraban y pedían a Baal porque veían que ese era un tipo de fertilidad, lo tomaban como un dios sexual y utilizaban la fe de los pueblos de alrededor para pedir ayuda. Y ellos sabían que Dios era el Dios de la lluvia. Ellos conocían que Dios era el dueño de todo, pero sin embargo continuaron ellos pidiendo ayuda adicional. Y muchos de nosotros pensamos de que servimos solamente a Dios y solo a Él le servimos y lo buscamos y lo adoramos, que nosotros no somos idólatras. Pero en realidad, hermanos, muchas veces hemos caído en la religiosidad y en la manera de ver nuestra fe, no solamente en Cristo, sino añadiéndole a nuestra confianza, a nuestra fe, cosas que pudieran ayudarnos a ayudarle a Dios de alguna manera, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice de que confiemos solamente en Él y que a Él solo adoremos. Así que nuestra sociedad hoy en día continuamente busca añadiduras de cómo poder traer confianza y seguridad a sus vidas, buscando a través de horóscopos, a través de la política, a través de muchos amuletos y supersticiones que puede el hombre ver y palpar, ¿verdad? Así que los israelitas no eran de ninguna manera diferentes. Esa es la naturaleza humana. De por sí somos hombres y mujeres que buscan exteriormente adorar a algo que pueden ver, que pueden sentir, que pueden palpar. Pero dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Nosotros no necesitamos estímulos externos para poder sentir la presencia de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña a examinarnos internamente en nuestra confianza y en nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Dios. Una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos venido a tener una relación íntima con Dios. Pero el hecho de que hemos hecho esto cuando creímos, porque no se puede separar la fe del arrepentimiento. Un arrepentimiento sin fe es una mera cambio de sentir, ¿verdad? No es un arrepentimiento genuino cuando no se tiene la fe en Dios, en Cristo Jesús, en su obra redentora. Así que nuestro arrepentimiento va acompañado de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y nuestra fe tiene que caminar continuamente en arrepentimiento, porque continuamente estamos pecando. Y no es una vez que nos arrepentimos y ya. Tenemos que tener un espíritu de arrepentimiento, porque continuamente estamos alejándonos de la relación íntima con Dios. Así que como Joel habla acerca de haber conocido al Espíritu Santo derramándose en el pueblo,
y hizo referencia a Pedro a este sermón, en su sermón, cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. Y originalmente Joel había hablado de este derramamiento, ¿verdad? Así que cuando él profetizó, Joel profetizó a Judá y comenzaron Joram, Ocasías y Atalía, estos gobernantes que reinaron en el tiempo de Joás, fue uno de los reyes buenos. Joás fue uno de los reyes que hizo lo bueno ante los ojos de Dios y proporcionó una buena base para que el pueblo se arrepintiera de su idolatría, de su pecado, ¿verdad? Así que las acciones que estaban llevando a cabo en su diario vivir estaban mezcladas con una profunda sentimiento de pecado. Reconocían que se habían alejado de la realidad de servir a un Dios santo, celoso, que demanda una fidelidad única a Él. Así que cuando Joel enfatizó que Dios no desea desatar su juicio sobre el ser humano, Él pidió que se arrepintieran, que se volvieran, ¿verdad? Así que nuestra propia naturaleza es en venir a Dios con gratitud, con amor y pedirle perdón y pedirle que nos ayude a tener ese espíritu de arrepentimiento. Y hay maneras externas de hacerlo, como los ninivitas lo hicieron, ¿verdad? Dice que se vistieron de silicio y comenzaron a quebrantar su corazón y a lamentar, ayunar, una abstinencia de cómo preparar nuestro corazón para sentir ese quebrantamiento, ese dolor por haber pecado. Y no es la única vez que nosotros, cuando venimos al Señor, que sentimos esto. Es una búsqueda continua de encontrar y examinar nuestra vida, de cómo es que estamos viviendo si estamos viviendo bajo la voluntad de Dios y estamos obedeciendo la palabra de Dios. Esa es nuestra base, nuestro principio de conocer exactamente el tiempo en que cuando venimos a sentir el perdón de nuestros pecados y lamentábamos el haber gastado tanto tiempo de nuestra vida alejados de Dios, y ahora viendo nuestra condición, sabemos realmente qué tan lejos estamos de Dios, porque hemos probado las delicias, la misericordia, la gracia, la comunión íntima con Dios. Y nos duele haber pecado y habernos apartado del camino. Habíamos elegido nuestros propios caminos. Ahora encontramos que Dios trae juicio a través de haber conocido la verdad, de haber entendido la misericordia y la gracia de Dios. Podemos ahora entender el amor de Dios, la misericordia de Dios y qué tan lejos nos hemos apartado de Él. Una de las seguridades que tenemos de haber tenido una genuina relación personal con Dios, de un genuino acercamiento, de humillación y de entrega a Dios, es de que Dios promete que nos restaura, que somos sus hijos, que Él nos ama y nos enseña que sus promesas son fieles y verdaderas. Así que cuando nuestra
nuestra vida comienza a alejarse de la verdadera relación con Dios y de la comunión íntima con Dios. Necesitamos realmente, hermanos, hacer un examen de conciencia y examen de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva a conocer que somos la novia, que somos pueblo, que somos hijos. La palabra nos enseña a dónde Él quiere que estemos, qué elecciones quiere que hagamos. Nosotros, hermanos, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos educaron y nos guiaban y nos aconsejaban que teníamos que aprender a tener elecciones y decisiones sabias, que eligiéramos nuestros amigos bien, que eligiéramos las amistades con quien andábamos, ¿verdad? Y muchas de las veces nos desviábamos precisamente porque queríamos experimentar nuestra propia elección, queríamos probar por nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando venimos a la fe, nuestro Padre Celestial nos aconseja continuamente y nos ha mostrado la vida y nos da a escoger la vida o la muerte. Y muchas veces, hermano, todavía aún siendo cristianos, queremos probar y tomar nuestras propias elecciones, cuando nuestro Padre Celestial nos dice que consideremos nuestros caminos, que andemos en sus veredas, que confiemos plenamente en Él, ¿verdad? Una de las cosas que Jesús demuestra ser es el Mesías, el deseado de todas las naciones. Y realmente, hermanos, la profecía de Isaías proclama que un retoño, y el retoño, hermanos, es una esperanza de que va a haber un árbol frondoso con mucho fruto, que va a traer fruto. Y esta es la enseñanza de Isaías, de que creamos en Jesucristo, que va a traer fruto a nuestra vida, va a traer vida eterna. Y una de las cosas que debemos de notar en las Escrituras es de que por un momento podemos ver que no hay en nuestra vida cambios y no hay esperanza, hay desánimo. Pensamos que no vale la pena servirle a Dios, porque vemos cómo la gente está actuando y está viviendo. Pero eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice que que nos volvamos a Él, que busquemos la presencia de Él. Nuestra lección, hermanos, en la porción de lo que dice Dios a su pueblo y que quiere que nosotros le digamos a la gente, es de que hay esperanza para todos, para todo pecador, que el juicio va a venir un juicio, y que el pueblo de Dios tiene oportunidad y tiempo de venir arrepentido delante de Él y pedir perdón, examinar una vida en la que realmente pongamos en la balanza nuestra fe y nuestras obras, y vengamos y confiemos en Dios y le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestro estilo de vida, por la manera de cómo estamos dando testimonio a la gente de nuestra fe, porque nuestra fe habla más que nuestras obras y debe ir a la par. Debe ser lo mismo que hablamos, debe ser lo mismo que confesamos, que vaya de acuerdo con nuestra manera de creer y nuestra manera de ser, de vivir, ¿verdad? Así que tenemos que elegir una cosa, y esta es de
obediencia a Dios. Tener que saber ser obedientes a Dios en conforme a lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. Y muchas veces es bueno tener un amigo, una persona a la cual podamos pedirle que no nos juzgue, pero que nos ayude a vernos tal cual realmente somos, ¿verdad? Hay compañeros del trabajo que nos conocen mejor. Hay amigos afuera que nos conocen mejor. ¿Por qué? Porque estamos actuando tal como somos y no como religiosos o como una mera confesión religiosa cristiana. Esos son realmente los que nos conocen y son los que verdaderamente tenemos que mostrarles el amor y la fe de lo que nosotros creemos como personas en la calle, como personas comunes y corrientes que siempre estamos esperando, ¿verdad? De que seamos esas personas que Dios ha llamado para anunciarles el evangelio, que hay fe, que hay esperanza, que hay salvación, que hay oportunidad de poder tener comunión con Dios. La escritura, hermanos, dice de que Jehová habló a Moisés y Moisés no creía que podía hacerlo. Y nosotros muchas veces nos sentimos de la misma manera. Nos sentimos que no podemos hablar, que hay mejores personas que pueden hablar. Pero nosotros no necesitamos hablar con mucha palabra. Lo que necesitamos es hablar con nuestros actos, con nuestra fe. Y una de las cosas que realmente Jesús nos enseñó fue eso. Nuestro maestro nos modeló. Él proclamó realmente su palabra, su verdad. Muchos querían seguirlo. Y él sabía, Señor, te seguiré donde tú quieras. Y él le dijo que no. Sin embargo, al que le dijo, ven y sígueme, él puso una excusa. Primero, tengo que despedirme de mi familia, de mi papá, de mi mamá. ¿Qué excusa estamos poniendo nosotros? ¿Qué excusa estás poniendo tú para ser ese hijo obediente en el que te está enviando para que des testimonio con tu vida de lo que realmente es tu fe? Una de las cosas que me gustaría que hiciéramos es de que nos desecháramos toda idolatría, todo aquella deseo de hacernos ricos, de poseer, de fama, de renombre, de reconocimiento, y exaltar a Cristo y hacerlo a Él el único que realmente sea nuestra meta de anunciar, de que Él sea el Señor, el Rey, el único que satisface nuestra vida, el que perdona todos nuestros pecados y que podemos sentirnos en paz, libres realmente. Le doy gracias a Dios por esta lección que pude gozarme yo en ella. Espero que puedan ustedes aplicar y ser bendecidos a través de esta meditación. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.